también vamos a encontrar oraciones. Y este salmo, el número 3, es la primera oración en la trayectoria que va el libro de los salmos. Esta es la primera oración. Es una oración de David, como también leímos hace un momento en el Salmo 61, también era una oración de David. Él expresó de una manera muy fervorosa, muy dramática sus oraciones, porque expresaba con todo su corazón, con todo su sentir, lo que él deseaba delante de Dios o lo que él pedía delante de Dios. Entonces hoy vamos a ver una oración y nos vamos aquí nos vamos a llenar del mensaje de la oración, para que también podamos nosotros estar conscientes de que cuando oremos, cómo debemos de orar. Aquí está un ejemplo de cómo podemos orar. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Volvemos otra vez a la estructura del libro de los Salmos. No olvidemos que estamos en la primera sección, que es el libro 1, los salmos que van del 1 hasta el 41. Estamos en esta primera parte, y pues los salmos que aparecen en esta primera sección, en este primer libro, son escritos por David. Entonces vamos a encontrar muchas expresiones tan especiales de David hacia Dios, hacia su oración, en la manera como él se expresaba en sus oraciones. Entonces vamos a ver esto. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de oraciones o clasificación de oraciones, clasificación de salmos, y algunos de ellos son penitenciales, históricos, como lo hemos visto las semanas pasadas, imprecativos, mesiánicos, de gratitud, teocráticos, de alabanza, graduales y aleluya. No se ve aquí el número 10, pero también hay salmos de salvación. Este salmo que acabamos de leer, el salmo número 3 que vamos a leer, este salmo tiene que ver con salvación. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él ¿qué cosa? Salvación en Dios. Y ahora nos vamos a pasar al versículo 7, dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Versículo 8, la salvación es de Jehová. Entonces está hablando acerca de la salvación. ¿Por qué de la salvación? Porque tiene un problema muy especial. Hay un problema muy especial en la vida de David, y entonces es lo que vamos a ver aquí. Ahora, no en todos los salmos aparecen referencias históricas. En este Salmo 3, en la parte de arriba, aparecen unas letras pequeñas, como también lo vimos en el Salmo 61, donde dice: Salmo de David cuando huía delante de ¿quién? De Absalón, su hijo. Huía de Absalón. Entonces este salmo es un salmo que tiene que ver con la vida, con la historia, con la familia, con el reinado de David, y que vamos a ver acerca de por qué David tuvo que orar de esta manera, y va a haber esta referencia. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. El título de este salmo es Súplica por salvación, porque está pidiendo que Dios le sane. Y entonces vamos a ver acerca de este asunto. Vamos a leer todos juntos, porque es un salmo corto, nada más tiene 8 versículos. Vamos a leerlo de una manera alternada, y en el versículo 8 nos unimos todos. Dice de la siguiente manera: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Miremos, hermanos, entonces que en este salmo encontramos pues un motivo muy especial de por qué David está orando. ¿Cuál es el motivo? Sus enemigos. Y sus enemigos se han aumentado. No solamente tiene enemigos,
sino el problema es que se han hecho muchos, han crecido el número de enemigos contra David. Y en base a eso, entonces él expresa su oración, clama a Dios, y el resultado de ese clamor hacia Dios obtiene descanso y además sabe que Dios le va a salvar. Entonces vamos a ver ahora aquí una situación muy especial. Veamos que en la parte de arriba del Salmo 3 aparece esto que está aquí en rojo. Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Ahora vamos a ver el antecedente histórico. Vamos a ver qué estaba pasando en la vida de David en ese momento para que él expresara esta oración. Bueno, tenemos que remontarnos al segundo libro de Samuel, porque en el segundo libro de Samuel aparece la situación de lo que está ocurriendo aquí en el Salmo. El segundo libro de Samuel tiene 3 partes. Primero los capítulos del 1 al 10 que tiene que ver con los triunfos de David. David llega al trono, David llega a establecerse como el rey de Israel después de la muerte del rey Saúl. Se establece ya de forma definitiva, es coronado primeramente en la ciudad de Hebrón. Por cierto, hoy en la actualidad la ciudad de Hebrón pertenece a Cisjordania, no pertenece a Israel, y por eso hay muchos conflictos ahorita allá en Medio Oriente. Pues la ciudad de Hebrón pertenece a Cisjordania, y ahí fue coronado por primera vez, porque resulta que en la vida de David fue coronado 2 veces. Fue coronado en Hebrón y fue coronado en Jerusalén. 2 veces ocurrió esta situación en la vida de este rey. Y resulta que los primeros 10 capítulos de Segunda de Samuel pues tiene que ver con las victorias de David. Él empieza con batallas contra los pueblos vecinos, los empieza a conquistar, se hace rico, Dios lo bendice grandemente y resulta que pues llega a una posición muy alta. Pero cuando llega el capítulo 11 y 12, ahí viene el problema. Capítulos 11 y 12, porque el capítulo 11 menciona que vio a una muchacha casada, y entonces pues ahí nos damos cuenta de lo que pasó. Ocurrió una inmoralidad en David, y el 11 y el 12 mencionan ese problema tan grave, y a partir de ahí, del capítulo 12 en adelante, vienen problemas en el reino, problemas en la familia, problemas con los enemigos, porque el haber cometido esa inmoralidad, y no solamente la inmoralidad con la mujer, sino también el hecho de que mandó a matar al esposo, se llamaba Urías y se llamaba Betsabé, la muchacha, pues resulta que eso fue desaprobado por Dios. Recordemos que el profeta Natán va y le habla al rey David de una manera muy bonita, porque le hace ver una parábola de un hombre rico que tenía muchas ovejas, y un hombre pobre con una sola ovejita, y que llegó un visitante a la casa del hombre rico, y en lugar de que le matara de sus animales al visitante y le atendiera de la manera correcta, va con el pobre, le quita la oveja y la sacrifica. Y el rey David, cuando escucha eso, dice: no, ese hombre debe de morir. Y el profeta Natán le dice: pues eres tú el del problema. Y a partir de ahí fue que entonces la vida de David empieza a tener una serie de problemas muy, muy fuertes. Ahora vamos a ver aquí, veamos en esta presentación. Aquí la tercera sección, vamos a regresar un poquito. Aquí está la tercera sección, los capítulos del 13 al 24. Aquí está agrandado del 13 al 24 los problemas en la casa de David, porque hay problemas muy, muy serios en la casa de David, sí, pero muy serios. La casa de David, la familia de David empieza a experimentar situaciones sumamente graves que ahorita vamos a ver. Y luego también hay problemas en el reino, porque su hijo Salomón se subleva contra él, y entonces hay problemas muy especiales, hay rebelión, hay gente que no quiere a David, hay gente que se le opone a David. Ahí vamos a encontrar personas que incluso hasta le gritan y maldicen a David, lo maldicen directamente. Entonces es una situación muy, muy crítica en lo que está pasando en la vida del rey David, en esta sección de 2 Samuel, en esta parte, sí, en esta tercera parte.
Bien, entonces ahora vamos a ver esta situación aquí. Vamos a ver qué tipo de problemas hay en la familia de David. Bueno, hay una trama, ahorita les digo esta situación, la trama y vileza de Amnón. Ahora, antes de continuar con eso, déjenme ponerle la presentación a Adrián. David tuvo muchas esposas. David tuvo el serio problema de tener muchas esposas. Y resulta que de sus esposas, unas las tuvo en la ciudad de Hebrón. Fíjense bien una cosa, donde fue coronado por primera vez en Hebrón, ahí tuvo una cantidad de esposas. Y luego volvió a tener más esposas en la ciudad de Jerusalén. Pero dentro de las esposas famosas, por decir, o más importantes, aparece esta esposa que se llama Ahinoam. Y su primer hijo, su hijo primogénito se llamó Amnón. Así se llamó el primer hijo del rey David. ¿Por qué está en rojo? Porque su hijo Amnón tuvo un serio problema dentro de la familia, que ahorita lo vamos a ver. Y luego aparece Abigail. Recuerdan que Abigail fue la esposa de un hombre de muy mal carácter, se llamaba Nabal, y resulta que por causa de que su mal carácter después tuvo problemas con el rey David, se murió de un infarto, quién sabe de qué se murió, de espanto, pero se murió, y quedó viuda Abigail, y la recoge David y la hace su esposa. Bueno, esta es la segunda. Y luego viene una princesa se llamaba Maca, y de esa princesa nació Absalón, que es precisamente lo que tiene que ver con nuestro salmo. Absalón era el hijo más hermoso de David, y la Biblia así lo dice, porque era un hombre de un atractivo tan especial que pues la gente estaba admirada por su aspecto físico, ¿sí? Pero de ese aspecto físico sacó provecho porque se jaló a mucha gente, ¿sí? Bien, ahora vamos a regresar a la transparencia anterior. La trama de vileza. En el capítulo 13 de Segunda de Samuel se menciona que Amnón, el primogénito de David, se enamoró de su media hermana. Se llamaba Tamar, y Tamar era la hermana de Absalón. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Regreso aquí a la transparencia. Maca, la mamá de Absalón, tuvo una hija que se llamó Tamar. Y Tamar era también muy hermosa, era muy bonita, pero su medio hermano Amnón se enamoró de ella. Y resulta que en una trama la hace que vaya a verlo a su casa, comete una vileza, la viola propiamente, se entera Absalón de esa situación y espera un tiempo y mata a su medio hermano Amnón. Así ahí se convierte en una situación muy problemática porque David guarda silencio de lo que había hecho Amnón. En lugar de reprender, en lugar de disciplinar a su hijo Amnón, guarda silencio. ¿Y por qué guarda silencio? Porque David ya había cometido la inmoralidad y el asesinato de Urías, y entonces él no tiene, por decir así, no tiene la autoridad de padre para corregir a su hijo Amnón. Y entonces guarda silencio, pero entonces aquí entra otra vez la trama y el homicidio de Absalón. Hace una fiesta, Absalón manda a llamar a todos sus hermanos, y en esa fiesta mata a su hermano Amnón, ¿sí? O su medio hermano. Entonces, es una situación muy grave lo que está pasando en la vida, en la familia de David, por esa situación. Y después del asesinato que lleva a cabo Absalón, él huye, se va a la casa de su abuelo. Pues su abuelo es un rey, él vive en Gerar, y entonces ahí se refugia, pasa un tiempo, y David también, bueno, otra vez guarda silencio. Aquí Absalón se va, le llega la noticia de todo este problema, pero huye Absalón y guarda silencio, no sigue con la misma situación, porque no tiene la capacidad, no tiene la autoridad para llamar la atención ahora a Absalón, ¿sí? Y entonces
las situaciones se ponen muy tensas en la familia porque ya hubo una situación muy grave por parte de Amnón, ya hay un asesinato, Absalón huye y resulta que David pues está en una situación crítica como padre de familia, ¿sí? David tuvo la característica de ser un gran guerrero, de ser un gran compositor de salmos, de ser un buen estratega, de poder conquistar pueblos, pero en su familia tuvo problemas muy serios, muy serios. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí esta presentación. Entonces, aquí están los pecados de la familia de David, la inmoralidad por Amnón, que es en el capítulo 13, del 1 al 19 de 2 de Samuel. Recuerden que eso está en 2 de Samuel. Y luego viene el homicidio, el asesinato de Absalón, de su medio hermano, en el capítulo 13, ahí mismo del 22 al 29. Ahí se menciona esta situación. Entonces, David está en una situación muy crítica, ¿sí? Había sido un hombre muy bendecido por Dios. Los primeros 10 capítulos de 2 de Samuel, Dios lo bendice abundantemente, lo enriquece, engrandece el reino, la gente lo ama, las tribus lo siguen, pero ahora está en una situación muy delicada, muy difícil, ¿sí? Bien, y entonces aquí viene esta situación porque Absalón se subleva. En 2 Samuel capítulo 15, versículos de 1 a 6, se menciona que entonces regresa otra vez a Jerusalén Absalón, pero no regresa con la finalidad de estar bien en la familia o estar bien con David, sino regresa con la finalidad de empezar a planear quitarle el trono a su padre, ¿sí? Fíjense bien qué situación tan grave, ¿sí? Se hizo de gente que lo apoyara, se levantaba de mañana y se paraba en los caminos, y una cosa muy especial que hacía Absalón, porque en los caminos principales, en las encrucijadas, donde pasaba mucha gente, ahí se paraba Absalón y saludaba a la gente. ¿Cómo está? Qué bueno que vino, que viene, bienvenido a Jerusalén y quién sabe qué. Como todo un político, para poderse jalar a la gente, ¿sí? Y como era un hombre muy atractivo, pues su belleza física atraía a la gente, y más que era el hijo del rey, pues la gente se iba con él, ¿sí? Se mostraba justiciero con los necesitados. Les decía, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sí? Yo te voy a ayudar, ¿sí? Ya tienes tercera edad, te voy a dar tus 65 y más. Así es que buscaba la manera de cómo ayudar a la gente, pero todo era político. No había nada de espiritual en la vida de Absalón. Absalón nunca buscó a Dios. Si estudiamos la vida de Absalón, nunca buscó a Dios de la manera sincera, ¿sí? 4. Se expresaba muy amable con la gente. Dice ahí en esta porción del capítulo 15, del 1 al 6, que hasta los abrazaba y los besaba. Besaba a la gente con la finalidad de atraerlos, de ganarse su corazón, ¿sí? El Medio Oriente se acostumbra a eso, ¿sí? Tal vez para nosotros sea un poquito problemático, pero para el Medio Oriente no es problema. Y se ganaba el corazón del pueblo. Bien, una cosa más. Y entonces estableció un complot contra David. Ahí está el pasaje que se menciona. Usó la devoción como estrategias. Aparentó ser espiritual porque dijo, voy a ir a Jerusalén a sacrificar para mi Dios, etc. Pero todo era falsedad, era mentira, nada más era para atraerse a la gente. Usó a la gente que no sabía sus planes, usó mensajeros para proclamarlos rey, y usó al consejero de su padre. Su consejero, el consejero de David, se llamaba Aitofel, pues se ganó Aitofel para poder darle la espalda al rey David, ¿sí? Entonces la situación estaba muy problemática en la vida de David, porque no solamente ya tenía enemigos alrededor en la gente que no era de su familia, sino ahora el problema estaba dentro de la familia. ¿Y saben qué, hermanos? Que lo peor que nos puede pasar es tener problemas dentro de nuestra familia. Si tenemos problemas en la calle, si el vecino no me quiere, si el vecino
me echa indirectas y el vecino se enoja conmigo. Bueno, es el vecino, ¿sí? No le hago caso y se acabó. Pero en la casa, problemas en la casa, eso es lo peor. Y eso es lo que pasaba en David, pero tenía problemas en la calle David y tenía problemas también en la casa. Por donde quiera que iba, ya la situación se había puesto muy difícil para el rey David. Esa es una faceta muy triste en la vida del rey David, porque habiendo experimentado de la gracia, misericordia y la bondad de Dios, pues por ese pecado que cometió, pues se le vino abajo. Claro, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, vuelve otra vez a establecer un reino fuerte y Dios lo bendice, pero pues hay secuelas de todo este tipo de situaciones. Bien, entonces, en base a eso es que entonces viene el Salmo 3. Entonces aquí dice, los enemigos se multiplican. Ahorita vamos a ver quiénes son los enemigos. Los enemigos se multiplican, el clamor a Dios, porque David estaba en una situación muy estresante, porque tenía problemas en el reino, tenía problemas en su propia familia, y eso lo ponía en una situación muy difícil, y es ahí cuando clama. ¿Sí? Una de las cosas que debemos de admirar de David es que a pesar de todos sus errores y pecados, busca a Dios con todo su corazón, y por eso la Biblia le dice, ahí en el libro de los Hechos se menciona que es el hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de todo lo que él llega a cometer errores y pecados que comete, busca a Dios con todo su corazón, porque es un hombre sensible, es un hombre que se arrepiente, es un hombre que busca a Dios con todo su corazón y que siempre está dándole la gloria a Dios. Entonces, esa es una de las cosas buenas de David y que debemos de aprender de él. Y ahora viene el descanso por el clamor a Dios y la salvación que es de Dios como resultado. Vamos a ver ahora aquí. Los enemigos se multiplican. Veamos el texto. Aquí dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Quiénes son los muchos? Vamos a ver aquí. Ahí están los muchos. Número 1, Absalón, su hijo. Nada es tan feo como tener a un hijo en contra. Nada es tan feo como tener a un hijo que se nos pone al tú por tú. ¿Sí? Eso es feo. Y cuando estamos en una buena relación con los hijos, pues todo marcha bien, pero cuando se nos ponen encima, hijo, qué difícil, ¿sí? Pues Absalón estaba en una situación difícil. No era solamente de que, que le dijera a David, mira papá, yo ya me voy de la casa, me voy como el hijo pródigo y a ver cuando nos vemos. No. Aquí en el caso de Absalón estaba actuando de una manera mucho más grave, porque estaba en contra de su papá, quería quitarle el reino y se había hecho de gente para poder obtener el trono, ¿sí? David tuvo que salir huyendo de Jerusalén cuando Absalón llegó con su gente a la ciudad de Jerusalén. Entonces David, para evitar una confrontación, en lugar de hacerle frente, porque podía hacerlo David, pero no quería luchar contra su propio hijo. Y dice ahí, según Samuel, que salió huyendo y se fue hasta llorando. Se fue llorando con su gente porque no quería cometer algo grave en su propia familia, que quería confrontar a su hijo, ¿sí? Ahí está Aitofel. Aitofel es su consejero, pero Aitofel ahora ya le da la espalda. Ahora Aitofel ya está en contra. Vamos a ver, por favor, según de Samuel 15:13. A ver, Atsiri, por favor, nos quieres leer, tú que eres rápida con la Biblia. Según de Samuel 15:13. Muy bien, el corazón de todo Israel se va tras Absalón, ¿sí? Entonces Absalón está haciendo aquí un complot, está en contra de su padre, le quiere quitar el reino. Luego ahí encontramos a Aitofel. Vamos al 15:31. Adrianita, por favor, 15:31. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Muy bien, aquí hay una oración corta de David en este texto, pero ahí vemos cómo dice que Aitofel se ahí había unido
con Absalón para conspirar contra él. Luego encontramos a otro hombre, se llama Simei. Vamos al capítulo 16, versículos 7 y 8. Hermano Isidro, por favor, nos quiere leer 2 Samuel, capítulo 16, 7 y 8. ¿De 16 te digo? Sí, ahí está la cita, 2 Samuel 16, 7 y 8. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido de tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Muy bien, entonces vean ustedes cómo este hombre llamado Simei le grita al rey y lo maldice directamente. Si ustedes siguen leyendo, se menciona que pues uno de los hombres de confianza de David quería volarle la cabeza a Simei, pero David se lo impidió y no permitió. Aceptó lo que le estaba diciendo Simei. Bueno, lo aceptó de momento, porque más adelante ocurrió todo lo contrario. Pero Simei aquí se convierte en otro enemigo. Y luego, como leímos en 2 Samuel 15, 12 y 13, todo Israel se le había volteado. Todo Israel se le había volteado a David. Regresemos por favor al capítulo 15, otra vez capítulo 15, versículo 12. Perdón, el 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces Israel, el mismo pueblo que le había apoyado, el pueblo que había visto los triunfos del rey David, que había disfrutado de las riquezas por esas conquistas, pues ahora se le voltea al rey David. Entonces la situación se le ha complicado al rey David. Ahí están los enemigos, ¿sí? Pero, hermanos, en el sentido para nosotros, ¿también tenemos enemigos? Pues dice el Señor Jesús que los enemigos del hombre serán los de su casa. Que igual también para nosotros, ahí lo dice el Señor en Mateo 10:36, ¿sí? Y no a veces hemos tenido oposición por causa de seguir el camino del Señor. En nuestra misma casa, nuestros hermanos, familiares, nos dicen, no, ¿por qué tanto templo? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanto vas a tu iglesia? Etcétera. Y se oponen y luego hasta dicen, no, ya no hay que invitarlo a las fiestas porque ya es de esta religión. ¿Sí? Y empiezan ese tipo de problemas, en serio. Entonces sí tenemos, nuestros enemigos son los de nuestra propia casa. Y dice también en Filipenses 3:18 que hay enemigos que están dentro de la iglesia, que no buscan al Señor de la manera correcta. Dice el apóstol Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque no siguen en la manera correcta, en la voluntad de Dios. Están dentro de la iglesia, pero como si no estuvieran. ¿Sí? Y entonces en lugar de apoyar, en lugar de trabajar y de servir al Señor y darle la gloria a Él, se convierten en un estorbo. Y por eso Pablo dice, se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense bien qué tremendo. O sea, dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia. Y luego dice 1 Pedro 5:8, pues nuestro enemigo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Tenemos al diablo que está buscando cómo destruir. Entonces también tenemos enemigos, hermanos. David estaba pasando por una situación crítica de sus enemigos que estaban aumentando, pero también nosotros, hermanos, también. Así es que debemos de estar alertas, debemos de estar pendientes, porque pues de alguna manera el enemigo siempre va a querer afectar nuestras vidas, ¿sí? Ahora vamos a ver esto. Aquí viene entonces el clamor. ¿Qué hace David? ¿Qué hace David ante sus enemigos? ¿Los sale a combatir? ¿Les vuela la cabeza? ¿Los ahorca? ¿Los busca para ajusticiarlos? Aquí hay una receta espiritual que Dios nos da a través de su siervo David. Cuando tenemos problemas, cuando hay situaciones críticas, cuando hay enemigos, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor de rodillas y clamarle a Él. ¿Qué dice David?
Dice David, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estar orando, llorando. Y Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y Dios nos saca adelante. Entonces, antes de ir a echarle pleito al vecino, mejor es que hay que orar. ¿Sí? Antes de ir y ponernos a tú por tú con alguien, mejor, Dios, ayúdame, sácame adelante. Y Señor, están en tus manos y tú conoces este problema. Entonces, buscar a Dios, clamar a Él. Y esa es una de las cosas bonitas de David. Porque en lugar de confrontar a sus amigos, que bien lo pudo hacer, y no olvidemos que David era muy valiente. David no era de los que se amedrentaban ante el peligro, porque ¿quién fue su primer vencido? Goliat. Fue Goliat, nada menos que Goliat. Y no le tuvo temor a Goliat. ¿Por qué? Porque estaba confiado en su Dios. Y era un muchacho. Y enfrentó a Goliat que ya era todo un guerrero, era un hombre extraordinario y que la gente pues le tenía temor, pero David no. David era muy valiente. No pudo haberle hecho frente a esos enemigos, sí, pero antes de hacerlo, primero mejor buscó la dirección de su Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, de buscar y pedirle a Dios su ayuda, que Él sea el que se encargue de los enemigos que nos salen luego al paso. Dice la carta de los Romanos capítulo 12 que no debemos de vengarnos, ¿sí? Hay que dejar la venganza ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? En el Señor. Entonces es lo que hay que hacer aquí. Y dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, en lugar de estar afanoso, estar pensando, ay, ese enemigo que cómo me está molestando, primero, Señor, tú encárgate de este problema, tú, Señor, tú sabes mi situación y clamo a ti. Y luego, 1 Juan 5:15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, clamar a Dios. David nos da el ejemplo, nos da la clave de que en medio de situaciones críticas, como él lo estaba viviendo, porque de verdad vivía una situación muy grave, pues primero buscar a Dios con todo el corazón. Ahora vamos a ver aquí. Dice David, mas tú, Jehová, eres, ¿qué cosa? Escudo alrededor de mí. El escudo era una parte de la armadura de la antigüedad que se utilizaba mucho para defenderse, ¿sí? Para poder protegerse. Y David toma esa figura, la figura de un escudo, para decir de Dios, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi protección, tú eres el que me cuida. Puede ser que el enemigo sea muy tremendo, puede ser que el enemigo quiera hacerme trizas, pedazos, pero tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, ¿sí? Ya está el ejemplo. Y veamos que en otros salmos menciona esa seguridad de la protección de Dios. Por ejemplo, el Salmo 59:9 dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. ¿Quién es nuestra defensa? Dios. Luego, en el Salmo 33:20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y Salmo 115:9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, veamos cómo David ponía esta imagen del escudo como una referencia en la manera como Dios actúa. Así como el escudo servía para proteger en la guerra de los espadazos del enemigo, pues Dios también nos protege. Amén. En medio de las situaciones que nos vienen, por muy difíciles que sean, de verdad que Dios sale a defendernos, porque Él es nuestra defensa. Veamos el Salmo 59:9, porque Dios es mi defensa. Así es que siempre pensemos en eso y estemos seguros de que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Vamos a ver una cosa más todavía. Y en base a ese clamor, al clamar a Dios y al poner nuestra petición de Él, entonces, ¿qué es lo que siente David en su interior? Pues se siente un descanso. Por fin, ahora ya su carga se aligera porque ya sabe que su problema ya lo tiene Dios. Ahora ya no lo tiene Él. Ya no son los enemigos de David, ahora
son los enemigos de Dios, porque Dios sale a su encuentro, porque Dios le va a ayudar. Entonces él ya puede dormir tranquilo, porque fíjense bien, hermanos, en el versículo 5, ¿qué dice David? A ver, vamos a leer todos juntos. Versículo 5, ¿qué dice David? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentará. Entonces ya pudo dormir tranquilo, ¿sí? ¿Queremos dormir tranquilos? Pues primero hay que orar al Señor, hay que clamar y a poner nuestro problema delante de Él, y ya después solito viene la paz, la tranquilidad, viene, y entonces viene el descanso como fruto de su clamor. Vino una nueva visión de ayuda divina, porque fíjense bien lo que dice en el versículo 5. Yo me acosté y dormí, ahí está el descanso. Y luego, y desperté, ¿por qué? Porque Jehová me sustentaba. El Señor era el que me sostenía, el Señor estaba al cuidado de mi vida. Así es que tuvo una visión diferente. Ya no me voy a preocupar por mis enemigos, porque Dios ya se va a encargar de ellos. Así es que ya voy a estar tranquilo. En tercer lugar, se disipa su temor, porque fíjense bien lo que dice en el versículo 6. No temeré, ¿a quién? A 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Ya no voy a estar temiendo, ¿sí? No importa que venga mucha gente y que quiera afectarme, si Dios está conmigo, así es que ¿quién contra mí? ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo. Entonces ahí está el descanso del rey David, por haber clamado al Señor. Y entonces, hermanos, ahí está una lección espiritual para nuestras vidas, porque si queremos descansar, si queremos estar tranquilos, pues tenemos que poner nuestras cargas en las manos de Dios. Bien, y entonces ahí viene la salvación como resultado, ¿sí? Los versículos 7 al 8. Hay tres consideraciones de David en estos versículos, ¿sí? Hay que recordar las victorias pasadas de Dios. Fíjense bien lo que dice en el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Cuándo fue eso? ¿A cuándo se refiere? Si leemos los capítulos del 1 al 10 de 1 Samuel, ahí están las victorias de David. Cuando él venció a los amonitas, a los edomitas, a los moabitas, a los árabes, a los filisteos. Entonces, ahí se dio cuenta cómo David había vencido a sus enemigos, pero por la ayuda de Dios. Dios le había ayudado a salir victorioso, ¿sí? Entonces, ahí está recordando cómo Dios le había ayudado a salir triunfante. Entonces, hay que recordar las victorias pasadas, ¿sí? Cómo Dios en el pasado ha hecho cosas grandiosas, ¿sí? Y si lo hizo en el pasado, también lo hace ahora, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Dios es inmutable. Y luego reconocer que de Dios es la salvación. ¿Qué dice el versículo 8? A ver, leemos el versículo 8. La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. La salvación no viene por nuestros recursos. La salvación no viene porque somos muy buenos. La salvación no viene porque somos muy inteligentes. La salvación no viene porque tengamos mucha influencia con la gente. La salvación viene por Dios. El Señor es el que nos da esa salvación. Y dice, y por último dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Recurrir a la bendición de Dios. Señor, danos tu bendición. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, bendice nuestra nación, etc. Así recurrir a la bendición de Dios. Ahora veamos esto. Hay dos aspectos de la salvación de Dios. Dios actúa en su salvación de dos maneras. Una, en relación con las circunstancias críticas de la vida diaria, de lo que nos pasa. Por ejemplo, puede ser que pues, hoy tengamos un dolor de estómago, hoy nos enfermemos, hoy nos pase un accidente o algo que viene en nuestras vidas y Dios nos salva. De situaciones normales de la vida que constantemente estamos activos. Pero también la salvación está relacionada con el serio problema del pecado, ¿sí? Entonces Dios actúa en nuestras situaciones diarias y también actúa con relación al problema del pecado. Vamos a ver aquí. Entonces dice David, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. ¿De qué estaba hablando David en este salmo? ¿De salvarle del pecado? No, estaba hablando de salvarle de sus enemigos, de las situaciones que estaban pasando, de su hijo Absalón, del consejero Aitofel, de Simei, de Israel que se había volteado en contra de él. Entonces, Dios nos salva de
enfermedades y dolores físicos que nos aquejan, los temores, preocupaciones, ansiedades de nuestro interior, los conflictos familiares y matrimoniales, las necesidades materiales de economía y alimentación, los enemigos de nuestra fe que nos molestan, y etcétera, etcétera, de muchas situaciones que nos pasan, ¿sí? Entonces Dios nos salva, Dios sigue actuando, porque Dios es misericordioso y nos salva de esa situación, ¿sí? Pero también lo más tremendo es que nos vino a salvar de lo más problemático de nuestra vida. Dice ahí el texto de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y miren qué tremendo, ¿sí? Entonces la salvación es de Jehová, la salvación es de nuestro Dios. Ya sea que nos salve del pecado o que nos salve de las situaciones diarias, de todas maneras la salvación es de nuestro Dios. Gracias a Dios, gracias a Él. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de este salmo?